Buen día. Iniciemos el curso de AutoCAD básico en 2 dimensiones. ¿Cómo crear un plano arquitectónico? Me presento, soy Ludivina González Villarreal. Soy arquitecta con maestría en Ciencias para la Planificación de los Asentamientos Humanos. Cuento con 25 años de experiencia laboral como coordinadora de proyectos, así como el diseño e implementación de flujos de trabajo BIM en diferentes departamentos de empresas de diseño arquitectónico, vivienda en serie y comercial. Al mismo tiempo, siendo instructora de diferentes aplicaciones de Autodesk. Cuento con diferentes certificaciones técnicas y profesionales de Autodesk desde el año 2008. Y el tema que vamos a continuar viendo es el de estilos de texto. Para crear estilos de texto, vamos a entrar al menú Format, vamos a seleccionar el comando Text Style y entraremos a un cuadro de diálogo donde podremos seleccionar cualquiera de las dos opciones básicas que vienen, ya sea estándar o annotative. Podemos ahí seleccionar una fuente para nuestros textos, aplicar las características tanto de altura como de ancho y entonces ya dejarlos activados. La ventaja de tener estilos de texto nos permite poder llevar mejor control en la calidad de las entregas de nuestra información. Al trabajar de manera colaborativa, es importante que todos los miembros del equipo se pongan de acuerdo en la vista o formato que le vamos a dar a nuestro plano, que todos los participantes utilicen los mismos tamaños de texto, las mismas fuentes, ya sea para títulos, para anotaciones, para dimensiones. Entonces, bien, vamos a generar estos estilos de texto dentro de nuestro archivo. Pasemos al archivo de AutoCAD. Muy bien, para poder estar trabajando ya con dentro de nuestro proyecto, pues una parte importante dentro de nuestro plano, pues son las anotaciones. En este caso, por ejemplo, que ya generamos las líneas de los ejes de planta baja, pues es importante tener el símbolo del nombre de cada uno de estos ejes. Para eso necesitamos contar ya con lo que es una anotación, un texto con el cual vamos a agregar el nombre a estos ejes. Así también cuando agreguemos dimensiones, pues tenemos que ya tener un estilo de texto para ser utilizado en las dimensiones. Antes de generar un estilo de texto, vamos a configurar las escalas de anotación. Primero que nada nos vamos a ir a la parte inferior en el menú de estatus que tenemos en nuestra pantalla y vamos a darle clic aquí donde aparece la escala. Nos aparece una lista grande de escalas y lo que vamos a hacer primero que nada es borrar. Vamos a borrar porque les voy a mostrar cómo es que ustedes van a generar esta lista de escalas. Entonces nos vamos a ubicar en la escala 1.2.2, vamos a presionar la tecla Shift del teclado y vamos a arrastrar la barra y seleccionar hasta el final. Vamos a borrar todas y solamente nos vamos a quedar con la escala 1:1. Guardemos nuestro archivo para que se guarde esa información. Ahora bien, vamos a generar un estilo de dimensionamiento. Para poder hacer anotaciones existen dos comandos, comando de multilínea y comando singular de texto. Si yo utilizo el comando multilínea, me va a pedir generar un recuadro donde podré empezar a escribir y esta opción me da en la barra de cinta las opciones como si estuviéramos en un programa de textos como un Word y entonces puedo aplicarle formato a estos textos que estoy escribiendo. Sin embargo, si yo reviso, pues este texto es muy pequeño.
Bien, entonces lo que vamos a hacer es generar un tamaño de texto y lo vamos a darle un nombre. También les decía que contamos con una línea singular de texto. Puedo escribir y cada vez que escriba y dé un enter, pues las líneas de texto son independientes, porque no son líneas, no es el formato multilíneas. Bien, ahora vamos a entrar al menú Format y seleccionaremos la opción de estilos de texto y nos aparecerá este cuadro de diálogo. Contamos con dos estilos de texto inicial y entonces vamos a generar tanto uno anotativo como un estándar para que veamos la diferencia. Iniciemos con la opción estándar. Vamos a crear uno nuevo que vamos a nombrar como texto general. Como estamos trabajando en metros, vamos a darle una altura, como este estilo de texto no va a ser anotativo, sino que va a tener una altura fija, pues vamos a darle una altura de 0.30. El factor de ancho lo vamos a dejar en 1 y vamos a seleccionar una fuente Arial con un estilo regular y le vamos a decir Set Current. Le decimos que sí, que aplique los cambios y entonces hasta ahí hemos seleccionado el primer estilo. Ahora tomemos como base uno anotativo. El anotativo que vamos a hacer lo vamos a nombrar como texto-1. Quiere decir que le vamos a dar una altura de 1, de 1 metro, y vamos a ver después cómo vamos a utilizar las escalas y en función del anotativo. Entonces le vamos a decir OK. Y a este estilo de texto 1 pues tiene un estilo Arial. Vamos a seleccionar otro estilo que sea simple. Procuren cuando generen estilos de texto utilizar fuentes comunes en todos los programas para que no tengan problemas cuando se lleven sus archivos a otras máquinas. Bien, entonces la altura que le vamos a asignar es el 1. Va a estar activada la opción Annotative y entonces le vamos a decir aplicar y vamos a contar entonces ya con dos estilos de texto. Me voy a poner en current o activo en el texto general y le voy a decir cerrar. Bien, ¿qué sucede si yo quiero nombrar esta planta? Puedo utilizar la opción de una sola línea y entonces escribir planta baja. He cometido el primer error. ¿Cuál es? Que mi texto lo dejé creado en el layer ejes de planta baja. Recuerden siempre que cada vez que vayan a dibujar algo, lo que vayan a dibujar pertenezca al layer que debe de corresponder. Por ejemplo, en este caso, el texto debe corresponder a un layer de textos. Entonces lo que hago es que selecciono el texto y vengo y doy clic aquí y de esta manera, bueno, pues ya lo cambié. Otra opción sería que selecciono el texto, botón derecho, prendo sus propiedades y vengo y cambio el nombre del layer en el que se encuentra. Aquí también me va a aparecer la lista de capas. Bien, este texto tiene una altura de .30.
Esta altura, si se fijan, no puede cambiar a menos de que yo venga aquí y físicamente la cambie. Le puedo dar que cambie a una altura de metro y va a cambiar su altura. Pero entonces quedaría fija de 1 metro. Vamos a dejarla como originalmente se encuentra. Para ahora me voy a cambiar al texto planta baja y voy a escribir otro texto, pero con el estilo de texto en la parte inferior, en la línea de comandos, viene la opción de seleccionar el estilo de texto que yo quiero. Tengo texto general, no quiero ese estilo. Puedo darle un clic aquí en el símbolo de interrogación y dar un enter para que me aparezca la lista de los estilos que tengo. En este caso tengo el estilo texto-1, que es el texto que tiene la opción activada de annotative. Entonces, bueno, pues yo quiero este texto, lo voy a pegar aquí para que sea el que estoy seleccionando. Y bien, pues ahora voy a escribir escala del plano y vamos a decir que vamos a trabajar escala 1:100. Es un texto típico que se pone en los títulos de las plantas. Bien, pues entonces, ¿cuál es la diferencia entre este estilo, que no es anotativo, y este estilo, que sí es anotativo? Este estilo que es anotativo, vamos a revisar. Ay, perdón, miren, no se nos activó aquí el estilo. Bueno, vamos a cambiarlo para que sea el anotativo. Ahí está. Y entonces, bueno, este estilo anotativo, que ahora sí dice estilo anotativo, tiene una altura en la escala de papel de 1, pero que nuestra escala de modelo mide también, vamos a ver, revisar de este punto a este punto, 0.001. ¿Por qué mide 0.001? Les voy a explicar. Las escalas anotativas que nos aparecen en el menú de estatus que tenemos en la parte inferior, nos aparece escala 1 a 1. Esa es la que está activada. Entonces voy a entrar a Custom y voy a editar esa escala para revisar. Resulta que la escala 1 a 1 nos dice que el 1 en escala papel es un milímetro y en nuestra escala de espacio modelo, que es en la que nosotros estamos trabajando, pues está también a escala 1 metro. Quiere decir que en espacio modelo estamos trabajando en metros y como la escala de este texto fue generada para ser utilizada en un espacio papel, pues entonces nos escala en automático a 0.001. Puedo entonces, yo si quiero, agregar una escala diferente. Bien, entonces generaremos unas nuevas escalas. Entraremos daremos clic aquí en las escalas que tenemos 1 a 1 y daremos un clic donde dice Custom. Ahí entonces nos aparecerá la lista con la única escala que dejamos activada. Vamos a generar unas nuevas. Para generar las escalas nuevas vamos a hacer lo siguiente. Tomemos en cuenta que cuando nosotros vayamos a imprimir, vamos a imprimir en milímetros. Nuestro membrete va a medir en milímetros dentro del espacio papel. Pero dentro del espacio modelo nosotros estamos trabajando a escala 1 a 1, 1 a 1 en metros.
pero en papel vamos a imprimir a escala en milímetros. Quiere decir que nuestro membrete va a medir 910 por 610 milímetros. Entonces, cuando nosotros generemos nuestras escalas o nuestras escalas para los formatos de los textos que vamos a utilizar, tenemos que tomar en cuenta que nuestro tamaño papel estaremos midiendo en milímetros, y como 1000 milímetros equivalen a 1 metro, pues entonces son las unidades que vamos a tomar como base. Vamos a decir, vamos a generar la escala 1 a 100. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir en el espacio papel 1000 milímetros equivalen al espacio unidades, al espacio modelo a 100 unidades. Y entonces habremos generado la primera escala. Agregaremos también las escalas 1 a 10 y haremos lo mismo, 1000 igual a 10. Lo mismo haremos escala 1,50, 1000 igual a 50. Cuando veamos el tema de cómo generar nuestro membrete para imprimir, les explicaré mejor las opciones del por qué estamos haciendo este formato de escala. Vamos a hacer también escala 1 a 20, que nos sirve para los detalles, 1000 igual a 20. Dejemos hasta aquí las básicas escalas. Ustedes pueden ir agregando más en función de cómo estén trabajando. Bien, entonces lo aceptamos. Ahora bien, este estilo de texto que utilizamos, que es el texto 1, que tiene activada la opción Annotative, podrá variar en función de la cantidad de escalas que le agreguemos. Es decir, esta lista de escalas habrá que agregárselas a este texto. Eso lo hacemos desde la opción Annotative Scale, o bien botón derecho, seleccionamos el texto, botón derecho, y le decimos aquí en la opción agregar escalas al objeto. Y entonces puedo agregar la escala actual, o bien botón derecho, agregar escalas, y de agregarle escalas o borrárselas. Y entonces nos aparece únicamente la escala que tiene activada este texto. Agregaremos las que hemos hecho en la lista y vamos a seleccionar todas. Le decimos aceptar y le decimos aceptar. Esto quiere decir que cada vez que yo cambie de escala, de anotación, mi texto estará variando sin necesidad de tener que estar generando diferentes textos o estilos de texto. Entonces, en este caso, yo estoy diciendo que vamos a trabajar escala 1 a 100. Sin embargo, al cambiar estas escalas, se fijaron que el texto que no tiene la opción Annotative activada, ese texto no cambió, ese texto permanece fijo. Cuando veamos cómo generar un membrete o un espacio en nuestro espacio papel, veremos la ventaja de ya utilizar las opciones anotativas. Bien, entonces he generado un estilo de texto con un tamaño de 1. Cuando yo lo selecciono, veo que en mi tamaño papel, como estoy trabajando en milímetros en el espacio papel, pues este texto mediría 1 milímetro. Quiere decir que yo necesito hacer diferentes tamaños de texto, entonces generaré otros
formatos más. Voy a generar en base a ese otro nuevo que se llame texto-2. Lo vamos a hacer con el formato Arial. Aquí está, Arial, con una altura de 2. Y vamos a generar otro más. Nos dice que si aceptamos el anterior, sí, texto-3. Le vamos a dar una altura de 3. Aplicamos. Vamos a generar otro más. Texto-4. Le damos una altura de 4. Y uno último que sería texto-5. Ahí estamos. Muy bien, entonces a todos estos textos, cada vez que los utilicemos, pues tendremos que aplicarles todas las escalas necesarias. Conforme lo vayamos utilizando, se los voy a ir mostrando. Entonces, bien, hasta ahorita ya tenemos generados nuestros diferentes estilos de texto y las escalas que vamos a estar utilizando. Hasta aquí vamos a ver el tema de generación de estilos de texto y vamos a continuar con el de estilos de dimensiones. Gracias.